A continuación veremos lo que es el tema del campo eléctrico, que se representa con una E y una flecha encima de él. Y este tema es continuación, se podría decir que es continuación de lo que vimos en la ley de Coulomb, que está disponible en otro video en este canal. Entonces, su principio teórico nos dice: al introducir una carga en el espacio, ya sea positiva o sea negativa, esta crea en su entorno un área de influencia de tal forma que si introducimos otra carga testigo, en dicha área sufrirá la acción de una fuerza eléctrica debido a la ley de Coulomb. ¿Qué? Hay que recordar que la ley de Coulomb nos decía que si poníamos dos cargas iguales, la fuerza iba a ser de repulsión, mientras que si ponemos dos cargas diferentes, la fuerza iba a ser de atracción. Y esto lo podemos ver con las flechas de acción de una carga positiva y de una carga negativa. Una carga positiva, siempre sus flechas de acción van a apuntar hacia afuera, mientras que la de una carga negativa apuntan hacia adentro. Entonces, cuando yo acerco esto, prácticamente si yo arrastro esta flecha, se va a venir, por ejemplo, con esta, y va a haber dicha fuerza de atracción. Y pues sería el caso contrario: si por ejemplo yo tuviera dos cargas positivas, entonces se van a repeler, que fue lo que se explicó en el principio teórico de la ley de Coulomb. Por eso menciono que este tema es continuación de lo que vimos de la ley de Coulomb. Y aplicando este principio teórico, entonces lo traducimos en esta fórmula: campo eléctrico es igual a fuerza de atracción o repulsión de las cargas. Más bien, en este caso vamos a trabajar con una sola carga para calcular cuál es el campo eléctrico de una sola carga. Vaya, es igual a la fuerza que se mide en newtons en el sistema internacional o DINA en el sistema sexagesimal, entre el valor de la carga, que en sistema internacional es el Coulomb y en el sistema sexagesimal es el West. Pero bueno, esta no es la única fórmula, porque también tenemos o podemos obtener que campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb o constante eléctrica por carga entre distancia al cuadrado. ¿Y cómo sale esta fórmula? Bueno, sale sustituyendo la fuerza a partir de la que nos decía la ley de Coulomb, que fuerza es igual a la constante por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Y en este caso, pues solamente trabajamos con lo que es una carga, que es lo que estamos poniendo aquí. Y hay que recordar que si trabajamos con una carga, esta ley se tiene que esta fórmula, vaya, se tiene que modificar a que es igual a constante por la carga, ya sea 1 o 2, como se le quiera nombrar, al cuadrado, porque la ley de Coulomb nos estipula que debe haber un producto, no importa si es un producto de dos números similares o de dos números diferentes. Entonces, fuerza, obtenemos esta fórmula entre la carga, ¿no? Esto es cuadrático, si aplicamos lo de la fuerza, y se simplifica en una sola carga, porque el cuadrático yo le puedo restar un exponente, o sea, de exponente cuadrático se vuelve exponente 1 para yo poder cancelar la carga que tengo abajo. Entonces es de ahí donde se obtiene esta fórmula, la otra fórmula de campo eléctrico, que prácticamente es sustituir la fuerza con la fórmula de la ley de Coulomb. A continuación haremos unos ejercicios para explicar o que quede claro más bien lo que es este tema, que es continuación de la ley de Coulomb. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice que una carga positiva de 40 microcoulombs, hay que recordar que micro se representa con la letra mu,
genera una fuerza de campo eléctrico de 2 por 10 a la menos 4 newtons. Esa fuerza de campo eléctrico es la de la fórmula que vimos anteriormente. ¿Cuál es el valor de la intensidad de campo eléctrico producida en newton sobre coulomb, que es la unidad del sistema internacional, y Dina sobre West, que sería la respuesta del sistema segesimal? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos otorga el problema. Tenemos que es una carga de 40 microcoulombs, que se traduce a 40 por 10 a la menos 6 coulombs. Hay que recordar que micro, su equivalente sería 1 por 10 a la menos 6, que es lo que se está haciendo en este caso. Una fuerza de campo eléctrico de 2 por 10 a la menos 4 newtons, y queremos saber lo que es el valor de la intensidad de campo eléctrico. Entonces, ahora notamos lo que es la fórmula, la cual nos dice que la intensidad de campo eléctrico es igual a fuerza entre la carga que se involucra. Y no despejamos nada porque directamente nos va a dar el dato que queremos obtener, que es el de campo eléctrico. Entonces sustituimos y obtenemos la respuesta. En este caso, primero vamos a obtener la respuesta en el sistema internacional, porque tenemos newton y tenemos coulomb, pero después tenemos que realizar la conversión para que nos dé la respuesta en Dina sobre West, que también nos los pide el problema. Entonces, campo eléctrico es igual a 2 por 10 a la menos 4 newtons entre el valor de la carga, que es de 40 por 10 a la menos 6 coulombs. Y eso, al dividirlo, me da un total de 5 newton entre coulomb. Y esa sería mi primera respuesta, o mi respuesta más bien, en unidades de newton sobre coulomb, que es el sistema internacional. Ahora queremos saber cuál es su equivalente en Dina entre West, que es el sistema segesimal. El sistema segesimal. Entonces, ¿cómo podemos convertir esto a lo que es Dina entre West? Bueno, tendríamos que convertir tanto la fuerza como la carga en este caso la fuerza en unidades Dina y la carga en unidades West, que recordando las equivalencias, una Dina es igual a 10 a la menos 5 newtons. Entonces, convirtiendo este dato que tenemos, 2 por 10 a la menos 4 newtons, y aplicamos un factor de conversión donde abríamos paréntesis, ponemos el símbolo de división, abajo notamos ese dato de conversión que tiene la misma unidad del dato que tenemos, y arriba el dato con la unidad que queremos obtener. Entonces, al realizar la división, primero cancelamos unidades para que nos quede Dina, y al dividir 2 por 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 5, me da un total de 20 Dinas. Que sería la fuerza en sistema segesimal. Ahora, tenemos que convertir los coulombs, y la equivalencia me dice que un coulomb es igual a 3 por 10 a la 9 West. Entonces aplicamos el factor de conversión con el dato que tenemos, 40 por 10 a la menos 6 coulombs. Abrimos paréntesis de factor de conversión, el signo de fracción, y abajo anotamos este dato que tiene la misma unidad del dato que tenemos, un coulomb, y arriba
aquel dato que tiene la unidad que queremos obtener. Entonces cancelamos unidades y al realizar la multiplicación de 40 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la 9, me da un total de 120.000 UES, que esa sería mi carga. Ese dato sería mi carga en sistema segesimal. Ahora simplemente volvemos a aplicar la fórmula de campo eléctrico. Es igual a la fuerza, que sabemos que es de 20 dinas, 20 dina, o dinas, como quiera ser escrito más bien, entre 120.000 UES. Entonces, al realizar esa división, me da un total de 1.66 por 10 a la menos 4 dina por entre UES. Y esa sería mi respuesta de la intensidad de campo eléctrico en sistema segesimal. Mi dato en sistema internacional y mi dato en sistema segesimal. A continuación haremos otro ejercicio. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice: la intensidad de campo eléctrico producida por una carga es de 1.44 por 10 a la 2 Newton sobre Coulomb. Si el radio o la distancia en la cual se genera dicha intensidad de campo eléctrico es de 50 centímetros, ¿cuál es el valor de la carga tanto en coulombs, y en UES? Bueno, primero anotamos los datos que tenemos. Y tenemos que la intensidad de campo eléctrico es de 1.44 por 10 a la 2 Newton entre Coulomb, que es la unidad en sistema internacional del campo eléctrico. Y la distancia es de 50 centímetros, que sería igual a 0.5 metros. Y queremos saber el valor de la carga tanto en Coulomb como en UES. Entonces anotamos la fórmula, pero vemos que no podemos utilizar la fórmula principal porque no tenemos lo que es la fuerza de acción de campo eléctrico. Entonces tenemos que optar por la segunda fórmula que vimos, donde la intensidad de campo eléctrico es igual a la constante eléctrica o de Coulomb por el valor de la carga entre distancia al cuadrado. Y distancia, si la no tengo el valor de la carga, tengo el valor del campo eléctrico y tengo el valor de la constante. Entonces sí me sirve esta fórmula. Y anotamos el valor de la constante para sistema internacional, que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces tenemos que despejar para que nos quede la variable carga sola, que es lo que queremos calcular. Entonces primero pasamos dividiendo lo que es la constante. Nos queda carga entre distancia al cuadrado, y distancia al cuadrado pasa multiplicando arriba por el campo eléctrico entre la constante es igual a carga. Entonces ya está correctamente despejada nuestra fórmula. Ahora sustituimos. Nuestro valor de intensidad de campo eléctrico es 1.44 por 10 a la 2 Newton entre Coulomb por la distancia de 0.5 metros, que tiene que ser elevada al cuadrado
entre la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Y eso es igual al valor de la carga en valor de coulomb, porque estamos trabajando con sistema internacional primero. Entonces, antes de realizar la multiplicación, desarrollamos lo que es esta potencia. 1.44 por 10 a la 2 newton entre coulomb por 0.25 metros cuadrados entre 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Entonces, vemos que arriba y abajo se repite newton, entonces lo podemos cancelar. Metro cuadrado arriba y metro cuadrado abajo. Y con los coulombs, ¿qué hacemos? Como este coulomb queda expresado a que si yo tuviera 1 entre coulomb y acá queda 1 entre coulomb cuadrado, entonces al dividirlo me queda en la parte de abajo coulomb y en la parte de arriba coulomb cuadrado, que al dividir una misma base donde tenemos primero el cuadrático y acá abajo un exponente 1, solamente restamos lo que es el exponente. Entonces le restamos el exponente y se cancela. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la división de fracciones, que en este caso involucra lo que son unidades. Y nos va a quedar la unidad de coulomb, que es la unidad de carga. Entonces realizamos toda esta operación y nos queda 4 por 10 a la menos 9 coulombs es igual a la carga, que utilizando los prefijos que vimos en la ley de Coulomb, donde mili es por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9 y pico por 10 a la menos 12, entonces tenemos que utilizar el prefijo nano. Entonces nuestra respuesta es 4 nano coulomb, que es el valor de la carga. Y también nos pide la respuesta en Wes. Entonces simplemente aplicamos un factor de conversión en el cual sabemos que un coulomb es igual a 3 por 10 a la 9 Wes. Entonces anotamos el dato que tenemos de 4 por 10 a la menos 9 coulombs, abrimos el factor de conversión, signo de fracción, abajo notamos este dato de conversión que tiene la misma unidad del dato que tenemos, y arriba el dato de conversión de la unidad con la unidad que queremos obtener para poder cancelar las unidades, como en este caso. Multiplicando 4 por 10 a la menos 9 por 3 por 10 a la 9, me queda un total de 12 Wes. Y esa sería mi carga, aquí lo notamos, es igual a carga. Entonces mi carga en sistema internacional son 4 nanocoulombs y en sistema segesimal son 12 Wes. Espero que haya quedado claro la explicación de lo que es el campo eléctrico, que es un complemento de lo que es la ley de Coulomb, y nos vemos en un próximo video.